Ok, muy bien. Estábamos hablando sobre, Supresión. sí, estábamos hablando sobre los niveles de influencia demoníaca en la vida de las personas, ¿verdad? Correcto. Y de eso estábamos hablando la semana pasada dentro del tema de raíces de amargura, la raíz de amargura. Entonces nosotros estábamos compartiendo respecto a eso y el primer nivel se llama represión y este nivel de influencia en la vida de la persona la empieza a reprimir, como dice la palabra, coartando, imponiendo actitudes coartadas por medio de demandas irracionales. Entonces, la persona empieza a autobloquearse y reprimirse de conversar con libertad, decir cosas con libertad, reír con libertad, llorar con libertad. Por ejemplo, que no llora porque tiene vergüenza de que lo vean llorando, no habla en público porque tiene vergüenza de que lo vean hablando en público, no abre su corazón, vergüenza de fallar y todo aquello. Está atrapado en el orgullo lo tiene manejando, lo está manipulando. Este tipo de personas van a estar bajo ese nivel de influencia, aunque no parece dañino, lo es y es una influencia espiritual maligna, ¿ok? El siguiente sería la supresión y la supresión es un de influencia espiritual demoníaco donde la persona está afectada por la herida de tal modo que es anulada en sus comportamientos naturales, deja de expresar su naturaleza y se siente anulada, pero esta anulación es más fuerte todavía, no es como la represión, esta es ya se auto suprime, ¿ok? La depresión es el otro nivel de influencia, la opresión viene desde arriba, la persona se siente sin acción, sin reacción, sabe que tiene un problema, pero no alcanza ni a pensar ni a discernir cómo salir. Hasta este nivel las personas pueden entender su situación, pueden saber problemas y pueden querer salir. Algunos pueden salir por su propia cuenta buscando ayuda en el Señor, pero otros no. Entonces, mucha gente va a necesitar ser libre. Por ejemplo, en niveles de una la represión y otra la opresión, decíamos, perdón, supresión, una persona que está bajo accesos de pánico, por ejemplo, sabe que tiene problemas, sabe que tiene dificultades, pero no sabe cómo solucionar, ¿ok? Ella puede estar entre la supresión, no siempre la depresión y la opresión, ¿ok? Un hermano me llamó diciendo, tengo problemas con acceso de pánico y yo fui investigando qué era lo que había pasado y él me fue, me fue compartiendo su situación y logramos discernir qué era lo que estaba pasando. Hablando de la depresión, la de un hoyo emocional es arenas movedizas, son pantanos donde la persona da vuelta, gira su mente y no logra una salida. En el siguiente nivel, en el nivel de la opresión, estamos hablando donde la persona debe ser ayudada para salir rompiendo los niveles de influencia satánica, liberación. En la opresión, los demonios están manipulando a la persona, ¿cierto? Apretándola y haciéndola sentir sin aire, la asfixian,
trabajan en ella, le hacen creer incluso, escuche, hay personas que tienen problemas porque dentro de su mente y dentro de su corazón escuchan una voz que dice maldecía a Dios, y escuchan voces y escuchan o sienten manifestaciones espirituales. Escuche, ¿hay alguien aquí que tiene ese problema? Yo siento que hay alguien o más de uno que tienen ese problema y tienen temor hasta de pensar porque piensan que ese pensamiento surge de su interior, y segundo, piensan que si lo hacen van a cometer el pecado imperdonable, y tienen demasiado temor. La mente está apretada como si la estuvieran exprimiendo en un exprimidor de naranja, y están siendo atormentados por sus propios pensamientos. A veces pensamientos sexuales, a veces voces que escuchan en la mente y en el alma, en el corazón, y no saben discernir cómo parar. Si hay alguien aquí, puede mandarme un mensaje interno, un mensaje personal, y podemos ayudarte. ¿Por qué? Porque no eres tú, no surge de ti. Ya, algunas personas fueron traumatizadas en algún área, en algún momento en su infancia, y facciones de su alma quedaron presas en lugares donde los demonios hablan con tu alma. Perdón. Por eso es que esta persona escucha voces y piensa que vienen de su interior, pero son voces la tienen oprimida, la tienen atormentada. El siguiente nivel se llama posesión, ¿verdad? Es el peor nivel de control espiritual en la vida de una persona. Será la posesión. Los demonios tienen el control de la vida de la persona. El temor de exponer la herida delante de los demás será uno de los mayores bloqueos en las relaciones y en la búsqueda de liberación. Entonces, la posesión, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Es un territorio donde los demonios tienen cierto control, y aunque pueden manipular a la persona y la persona pensar que ella es un objeto totalmente controlado por los demonios, hay personas que, por ejemplo, se van a tirar al piso, van a gritar, van a hacer pataleta, van a hacer show, pensando incluso que los demonios total control de ella. Ni siempre es verdad, pero el nivel de engaño es tan grande que la persona les entrega su voluntad a los demonios por medio del engaño. Ustedes se van a dar cuenta que hay personas que uno las ministra en liberación y la persona, por ejemplo, se desenchufa. Varias veces me pasó eso, que la persona queda como muerta, queda dormida y no reacciona ni para atrás ni para adelante. Entonces, los demonios tienen tomadas ciertas áreas de su voluntad. No es un monigote completamente, pero tienen tomadas ciertas áreas de su engaño, por manipulación o por concesión por vía sexual o por vía de la brujería. En estos casos hay que descubrir la razón por la cual los demonios están trabajando en su alma de esta forma. En el caso de un muchacho que estábamos ministrando en liberación, él se nos dormía. El diablo lo dormía, y lo dormía en serio, ni a balazos despertaba. ¿Y cuál era el problema? Él vivía en una burbuja. Sus padres crearon una burbuja para él. ¿Cómo? Con sentimientos de culpa, con sentimientos de pena, porque pobre chico era enfermizo, que no sé qué, que tenemos que cuidarlo, que hay que protegerlo y sobreprotegerlo. Y los padres lo emburbujaron a este muchacho de tal forma que él se dormía, los demonios lo dormían. Su mente adormecida porque no fue entrenado a pelear por sí mismo. Hola, hola mi gente. Él no fue, Amén. él no fue entrenado
a pelear por sí mismo. Y de pronto venían los demonios y empezábamos a orar y ¡pac! Lo dormían. Lo anulaban totalmente. Y este muchacho solo fue libre cuando nos dimos cuenta por el Espíritu Santo, preguntándole a Dios qué era. Y el Señor nos mostró. Y así que el papá pidió perdón al Señor por haber creado esa burbuja y la rompimos y el chico automáticamente despertó y pudimos ministrarle en liberación. ¿Qué tal? Tremendo. Muy bien. El temor y el silencio. Nos quedamos aquí la semana pasada. Estábamos haciendo un recuento, ¿ok? Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11. Pedir que Israel nos los lea, por favor. Amén. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Wow, por eso me escondí, ¿ok? Eso dice la palabra del Señor hablando, está hablando Adán cuando Dios le preguntó dónde estaba. ¿Por qué? Porque Adán había pecado. Escuche, el temor se instaló fruto del pecado. ¿Temor a qué? A verse desnudo y reconocerse pecador, fallido, reconocerse desnudo delante de Dios, y Adán se esconde del propio Dios. Tuvo miedo porque estuve desnudo y me escondí. Será un ciclo de acontecimientos en la mano cada vez que el ser humano se siente sucio en la presencia de Dios. Tuve miedo, estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces, uno de los mayores promotores de ruptura en las relaciones interpersonales, ¿cuál es? Tuve miedo, estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces, el hecho de que la gente nos vea tal como somos, el hecho de que la gente se dé cuenta que estamos cochinos o que hicimos algo mal, el hecho de sentirnos desprotegidos al sentirnos desnudos delante de los demás, promoverá que nosotros nos aislemos o busquemos escondernos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con este otro texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Ok? ¿Qué dice, querido Iber? Amén. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, el que no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde las tinieblas le han cegado los ojos. Tremendo, Amén. tremendo este texto. Gracias, Ibar. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en oscuridad. El que lo ama permanece, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire el nivel de ceguera espiritual, falta de entendimiento, de falta de luz, de falta de visión que tiene alguien que ha interrumpido su relación con otras personas. Y escuche, ¿por qué está en esa condición? Porque tuvo miedo y se escondió. Sencillo. Si está en tinieblas, si la persona está en tinieblas, aborrecer
el relacionarse con otras personas. ¿Sabe por qué muchos abandonan la célula y lo primero que hacen es desaparecer de la célula, del equipo 12, de las administraciones? Estuve desnudo, me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. Por eso. Entonces, cuando nos sentimos sucios, la primera opción que el diablo nos presenta es escondernos y autosuprimirnos, borrarnos del mapa, hacernos gas. Ah, es que yo no soy hipócrita, que no sé qué, que aquí, que más acá, y yo lo tengo a Dios en mi corazón siempre presente, es que no tuve tiempo, y las excusas empiezan a llover. Pero lo que el tipo tiene es cochinera en el corazón, y por eso se autosuprime y se borra del mapa, porque tiene miedo de ser descubierto en su pecado. Muy bien. Primero que va a pasar cuando la persona está en tinieblas es que va a interrumpir la relación con los demás. Ya ha visto a esa persona que está mal, que está en pecado, que está en adulterio. Lo que hace es echar su cochinera sobre su mujer y decirle a ella que ella es la del adulterio y decirle a los demás que los demás están mal y no él. Muy bien, continuamos. Quien tiene rechazo, dice antipatía, regionalismo, tipo de personas tiene la vista corta, escasez de discernimiento y falta de claridad y luz espiritual. Segundo comentario aquí, el hacer distancia, separación y hacer distinción entre los míos y los de los otros, causar divisiones, partidismo, establecer diferencia en el trato con las personas, ser exclusivista o aislarnos o aislar a los nuestros es la misma cosa, es ceguera y falta de luz. Mire, partidismo, sectarismo, o sea, hacer grupitos, hacer, ¿no es cierto?, camarilla, es falta de luz espiritual, es falta de discernimiento espiritual, es tinieblas en el corazón. Y usted ve cuán fácil se prende ese tipo de cosas. Establecencia en el trato, o sea, a los unos trato bien y a los otros no. ¿Por qué? Ah, no, porque estos son de mi frátero, porque estos son de mi nivel social. En la iglesia del sector no debe haber ese tipo de actitudes del corazón. ¿Por qué? Porque son muestra de tinieblas de separación, o sea, es parte de la raíz de amargura también. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que va a decir. Juan Carlos Mamani, abra su micrófono y lea. Amén, amén, pastor. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a todo pecado. De todo Amén, pecado. pastor. Gracias, mi hermano. Escuche. Entonces, el andar en luz automáticamente nos lleva a tener comunión unos con otros. Cuando yo no tengo de qué ocultarme, la comunión con los demás será natural. O sea que el amargado, escuche bien, el que tiene raíz de amargura adentro, tiene cochinera por dentro. Por eso es que se aísla de los demás y le chocan los felices, los alegres, le chocan los que no están sufriendo y le chocan los que no están amargados como él. ¿Quién ya ha visto ese tipo de cosas a su
alrededor, ¿verdad? Y mire, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que la comunión en nos es un facilitador de la limpieza de Dios en nuestros corazones. Interesantísimo. Continuamos todavía porque este asunto tiene que ver con la raíz de amargura. Cuando nos amargamos, empezamos a rechazar a las personas como indesechables y estamos manifestando raíces amargas. Escuche, el amargado rechaza a los demás, los anula, no le importan. El apóstol Pablo despreció a Juan Marcos y lo tomó por poca cosa, por los errores de joven que éste tuvo, pero luego se arrepintió en su alma de ese desprecio. Escuche, el apóstol Pablo, porque Juan Marcos había dejado el trabajo y los dejó solos. Pablo no quiso saber de Juan Marcos y no quiso saber, y hubo un problemango porque Bernabé quería llevarlo a las misiones con ellos. Y no por traidor y no por sinvergüenza y por flojo y por tener poco amor, y nos abandonó y listo. Mire, Hechos 15, 37 al 39. Anote ese texto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien. Se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y los dejó. Y Bernabé nunca más volvió a caminar con el apóstol Pablo. ¡Qué tristeza! Pablo luego después va a decir, envía a Juan, segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es muy útil, me es útil para ello, dice el apóstol Pablo. Y en Filemón 1:24 dice, están conmigo Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que el apóstol Pablo tuvo tiempo de arrepentirse, pero Bernabé ya no se juntó con él. Y el apóstol Pablo en un momento en su historia le dio lugar a esa amargura. Y eso les impidió relacionarse entre ellos por un tiempo. Mire cómo es la cosa. Continuamos. El rompimiento de las relaciones produce y manifiesta inmadurez emocional. O sea que cuando interrumpimos las relaciones, lo más probable es que vamos a actuar como chiquillos, como niños inmaduros, caprichosos. ¿Ya le pasó con su esposa? Que usted sabe que están peleando por burreras, por cosas insignificantes y dándole lugar a niñeríos. ¿Ya le pasó? De darse cuenta que lo que están peleando es por una burrera. Todo se convierte en una pelea cuando estamos amargados, ¿sí o no? ¿A quién ya le pasó eso? Diga a mí. Eso. A mí Por me pasó. por una naranja, por una pelota, por una burrera, por nada, que por el jabón,
que por la pasta dental, Perdón, que por el chiste. vaso, que por el calzón, el calzoncillo, que las medias, por un chiste, una palabrita, pero si era nada. Y se armó el liango. ¿Por qué? Porque estábamos guardando amargura. La inmadurez emocional, psicológica y en los sentimientos en todas las áreas de la personalidad. La persona tiene un retroceso brutal y se porta como un niño caprichoso y sin vergüenza. ¿Sí o no? La persona ya no crece de manera pareja, uniforme. Tal vida solo se reanudará en su crecimiento a partir de la sanidad en esta área de su vida. Así es. Entonces, cuando la persona le ha dado lugar a la amargura, al resentimiento, al rencor en el corazón, entonces la persona limitada y deja de crecer de manera normal. Puede crecer en lo laboral, pero ser desordenadísima en su vida sexual. Puede crecer en su vida laboral, pero tener problemas en el relacionamiento familiar. Puede avanzar en su vida académica, en el estudio, y ser muy aplicado y aprender y saber muchas cosas, pero a la hora de reaccionar con cordura, siempre está fallando. ¿Por qué? Porque no logra tenerse control sobre sus sentimientos, sus emociones y manifiesta su desvarío, su descontrol. ¿Ok? Continuamos. Amén, Amén, pastor. amén. Vamos. Bien, muy Amén. bien. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dice, Satanás quiere causar destrucción por medio de la amargura y su raíz. Y es manifiesta por causa de la falta de perdón. Escuchen, este asunto es tan grave, que yo he visto personas morirse por la tristeza, por la amargura. Las personas que llegan a darle campo a la amargura se tuercen sus manos, se tuercen sus pies, los huesos, se quedan paralíticas, se pueden quedar ciegas de la amargura. Les pueden ver embolias. Lo que quiere el enemigo es que la herida se convierta en amargura hasta que nos lleve al odio, el odio ceguera y la ceguera se convierta en perversión y así llevarnos a catástrofes y fracasos por medio de nuestras decisiones en función al dolor, al odio y a la amargura. ¿Qué de aquel muchacho que le clavó un cuchillo en el corazón a su propio hermano? ¿Qué de esa madre que le dio veneno a sus hijos? ¿Qué de ese hijo que su hermano con una escopeta, un muchacho del Nacional Florida, y estaba pensando matar a su padre también? ¿Qué de esas decisiones? Escuche, celos, es amargura, es odio, es rencor guardado en el corazón. ¿Qué de ese esposo que va, sale y bebe y se prostituye y hace estupideces solo porque está enojado y amargado? Escuche, el dolor es un sentimiento. Anote, dolor es igual sentimiento. Sentir dos veces el mismo dolor es igual a darle lugar al resentimiento es establecer, es igual a una raíz de amargura. Y una raíz de amargura te lleva al odio mortal. ¿Ok? Todo empieza por darle lugar al sentimiento de dolor en el corazón.
Me acuerdo que muchas veces al principio de nuestro matrimonio fue muy duro nuestro proceso de adaptación con mi esposa. Y muchas veces yo no le veía solución ninguna a esta relación. No le veía. Pero cuando perdonaba, todo volvía a cero y la mente se despejaba de tal forma que yo encontraba que volvió a ceros, inocente, sin problema. Cuando no perdonamos, ahí viene el tipo con la historia. ¿Sabe qué, pastor? Yo ya no la amo, ya no siento nada. Mentira, que es que no siente nada. Siente odio, siente rencor, siente amargura. Está entristecido y dándole lugar a pensamientos sonsos en la cabeza. Y porque siente odio, amargura y rencor, piensa que ya no ama a su esposa. Mentira, sí la ama. ¿Ok? Vamos, continuamos. Si las Amén. decisiones son causadas por una amargura, la única manera de ser libre de esta prisión será por medio del perdón. Entonces, cuando nuestras decisiones son fruto de una amargura, nosotros ya vimos, la persona está en tinieblas, los ojos los tira a discernir, y esas decisiones tontas nos van a llevar a otras decisiones peores. Escuche, la única forma de salir de eso es por medio del perdón. 36 al 37, Ángelo, ¿lo puedes leer? Con el micrófono apagado no se te escucha nada. Perdón, pastor. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Wow, tremendo ese pasaje. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y no seréis juzgados. Y no condenéis y no seréis condenados. Y la clave de todo el asunto, perdonad y seréis perdonados. ¿Ok? Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Voy a pedir que Roberto Paz lo leas, por favor. Amén, pastor. ¿Se escucha, no? Sí, sí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ajá. Mas si no perdonáis, tampoco. Y puede ser que para algunas personas este asunto sea duro de parte de Dios. Nunca, escuche bien, nunca nos tratará peor de lo que nosotros lo tratamos a él y tratamos a nuestros hermanos. Dios no usa de su fuerza con nosotros. Así que si tampoco nos perdona el Señor, es el justo merecido de lo que nosotros hacemos. Si nos parece violento, que tampoco es violentísimo lo que nosotros hacemos con Dios. Porque Dios, que es manso, que es misericordioso, que es perdonador, que es amoroso con nosotros, nos está perdonando. Y nosotros estamos siendo rebeldes de no querer perdonar. Por eso es que Dios no nos perdonaría si nosotros no perdonamos. O no nos perdonará, ¿verdad? Tampoco quiere decir, es el justo pago por lo que nosotros hacemos. Entonces, una persona, y aquí hay algo que resaltar, una persona que no sabe perdonar, esa persona tampoco sabe recibir perdón. Ojo,
Ojo, tampoco sabe pedir perdón, porque el perdón se otorga, se pide y se recibe. Anótelo. El perdón se otorga o se da, se regala perdón, se pide y se recibe perdón. Para los tres casos, para pedir, recibir y dar perdón, se requiere humildad. La humildad es el catalizador del perdón. ¿Me podrías perdonar, por favor? Por favor, perdóname. Una vez más, te ruego, ¿me puedes perdonar, por favor? En vez de decir, ya era hora, a ver qué clase de cristianito sos. ¿Cuándo va a ser la hora en que vos me perdones y te portes un poco más gente? ¿No ves? Pastor, Diga, Roger. una consulta, pastor, con respecto al tema del perdón. Si una vez que nosotros perdonamos, ¿qué sigue después? O sea, ¿qué hacemos o cómo procedemos luego con esa persona que nos hizo daño? Porque no deja de ser humano el sentir, perdonamos, se rompen muchas cosas, sabemos en lo espiritual, pero ¿cómo procedemos después? Más si es un familiar o si es una persona que no la vamos a topar toda nuestra vida en un evento de familia o en algo similar, pues, ¿no? ¿Cómo procedemos Bueno, luego? escuchen, a veces nosotros interpretamos el perdón único. No lo interpretamos como un trabajo en el que hay que insistir. ¿Se acuerdan ustedes que yo hice una cirugía, cierto? Y la herida quedó abierta. Les digo, está cicatrizando, pero está abierta todavía. No cicatrizó la herida. Y todavía tengo que hacer curaciones todos los días. Eso quiere decir que todos los días tengo que atender la herida. Todos los días, querido. ¿Y cuánto ya va de aquella cirugía? Ustedes saben, hace 2 semanas, o sea, estamos hablando de 15 días atrás, yo estaba 14 días, fui operado. Entonces ya estoy 14 días con esa herida y les cuento, no va a cerrar mañana ni hasta el fin de semana. Entonces todavía tengo un tanto más hasta que esta herida termine de cerrar. ¿Y por qué la dejaron así? Uno, porque tiene tendencia a infecciones. Y lo otro es porque ellos quieren que la piel que estaba suelta ya no esté más suelta. Entonces, ese proceso va a ser un proceso de cicatrización milímetro a milímetro. Así funciona. Y así funcionan las heridas en las cuales yo necesito trabajar. Entonces, van a haber heridas que usted va a necesitar ir una y otra todos los días. Al principio eran 4 veces, 5 veces por día. Ahora ya es menos, pero igual tengo que hacerla. Y si no quiero que se infecte, tengo que curarla, tengo que limpiar y trabajar sobre la herida. Escuche, es tan importante este asunto que Dios nos permite aprender de esas cosas a flor de piel. Nos permite. Entonces, nosotros tenemos que insistir en ese asunto una y otra vez. Imagínese si a usted le causaron una herida como la mía y usted dice, lo perdono y no vuelve a insistir sobre la herida ya se infectó, ya se pudrió. ¿Cómo estaría ahorita? Estaría cáncer o cicatrizó mal para volver otra vez a quirófano, ¿verdad? Entonces, si eso que no las tengamos que tratar de esa forma. Y por ejemplo, el que ya tuvo llaga varicosa,
sabe lo que significa una herida abierta que hay que curar todos los días. ¿Y qué tal? Ángelo, su suegro era diabético. ¿Cómo se trata una herida de pie diabético? Es horrible. Todos los días, limpieza, limpieza, más limpieza, cuidado, 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 más cuidado, más cuidado. Entonces, de acuerdo a la profundidad, al tipo de la herida, quemaduras, ¿cómo se tratan quemaduras? Terrible. Se pone la gasa, se prende la gasa, desprender la gasa, es una novela, es horrible. Grita la persona. Hay que lavarle con agua tibia, dejar roja en carne viva la herida. Hermano, hay que frotar la herida para dejarla. ¿Saben ustedes lo que es un legrado, no ve? Hay que hacer tipos de legrados en esas heridas. O sea, hay que raspar la fibrina, que nosotros diríamos la caracha, ¿no ve? Hay que raspar. Claro que no se hace caracha, se hace como ese tapón de piel muerta, se llama fibrina. Si uno la deja ahí, esa fibrina causa problema y causa una cicatrización deforme. Entonces, hay que sacar la fibrina, limpiar, limpiar, limpiar. Hay que dejar en carne viva, carne roja la herida. Duele un planeta. Y nosotros queremos perdonar, listo, ya, ni modo, ya, la perdono, listo, ya. Y que se solucione ese asunto. Pero por ahí ese asunto es de años de estar pasando por ese tipo de dificultades. Por ejemplo, un hijo que tiene que perdonar a su padre por la violencia hecha contra la madre, contra él. Un hijo que tiene que perdonar a la madre el haber cometido un adulterio. Un hijo que tiene que perdonar a su madre, a su padre, por haberse divorciado y haber roto las relaciones y haber sembrado dolor en la vida. Un hijo que lloró, que vio a su mamá en el propio acto sexual con otro hombre. Un hijo que vio a su papá que lo llevó al prostíbulo, que lo enseñó a prostituirse. Un hijo que le enseñó pornografía, que fue enseñado en pornografía por su propio padre. Un hijo que pasó por violencia sexual en manos de su hermano, en manos de su tío, en manos de su abuelo, en manos de su padre, en manos de alguien cercano. O sea, no es poca cosa, no es poca cosa el tener que perdonar. Y no lo tome como cosa ligera de decir, así ya lo perdono y se fue el problema para siempre. No, trabaje sobre la herida diariamente, limpie la herida, cure con pomada, vuelva a limpiar, saque la fibrina. A veces hay que dejarla en carne viva la herida otra vez, como si todo fuera nuevo otra vez. ¿Para qué? Para que el Señor ministre libertad sobre ese asunto. ¿Ok? Entonces, el Señor nos muestra en lo físico lo que nosotros necesitamos aprender en lo espiritual. Mateo capítulo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, esta herida de la que Jesús está hablando con Pedro es una herida abierta. Me acuerdo cuando explotó mi vesícula y me dio una infección de pared después de que ya todo estaba aparentemente cicatrizado, había pus entre el estómago y la piel. Tuvieron que reabrir la herida, dejarla abierta totalmente y meter pinza, limpiar y todo aquello. Es horrendo. Y ponerle miel a la herida todos los días para que vaya cicatrizando. Solita se cerró. Pero es un trabajo.
Y dice, Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, perdón, ¿cómo fue la cosa aquí? ¿Está bien? Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, dice, ¿no ve? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, lo agarró por el cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y se le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Imagínese el nivel de responsabilidad que tenemos delante de Dios porque nos perdonó nuestros pecados. Es maldad, escuche, es maldad no perdonar. Toda aquella deuda te rogué, te perdoné porque me rogaste. No debías una deuda. O sea que él fue liberado de la deuda financiera, pero tenía una deuda moral y una deuda espiritual con quien le perdonó. Una vez más, nosotros podemos ser liberados de la deuda de nuestro pecado. Pero cuando somos liberados de las deudas de nuestro pecado, tenemos una deuda moral y espiritual con Dios que nos perdonó. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Interesante. Porque todo lo que debía, que había sido perdonado, volvió a él de nuevo, aún después de haber sido perdonado. O sea que igual yo puedo perdonar cosas y volverlas a cobrar, claro que sí. Y eso nos pasa. ¿A quién ya le pasó? Que dijo que perdonó y de pronto volvió a cobrar deudas que había perdonado. ¿A alguien le pasó o no le pasó? Haber dicho que perdonó, que liberó la cuenta, que no le debía nada, pero después volvió a cobrar esa cuenta. ¿Le pasó o no le pasó? A mí ya me pasó. A mí también. Entonces, eso quiere decir que si nos pasó a nosotros, es porque eso hay una posibilidad de que vuelva a suceder, que vuelva a resurgir. Y yo tengo que trabajar incluso sobre deudas perdonadas cuando siento que quieren volver a aparecer. Hola. Amén, ¿Sabía pastor, usted eso? amén. Amén, amén, amén. Necesitamos Amén, trabajar sobre Amén, deudas amén, pastor. perdonadas Amén, amén, amén. que sentimos que pueden reaparecer. ¿Qué tal? Mateo, capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y la clave aquí es de todo corazón, dice. Cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, Dios espera que el perdón que yo otorgue sea de todo corazón, de todo corazón. ¿Ok?
Entonces, ninguno de nosotros puede pretender no o pasar por alto este asunto con liviandad. Necesitamos trabajar sobre las heridas del corazón para matar las raíces de la amargura. Ahora, sepa una cosa. Por ejemplo, una persona que tiene debilidad con el alcohol, esta persona puede tener amargura en el corazón, lo más probable. ¿Por qué? Porque la debilidad con el alcohol se convierte en un escondite, un refugio para no enfrentar un problema sano. Entonces, otro problema, el problema con el tabaco. ¿Tiene usted problemas con el tabaco? El tabaco es soledad. El hermano gemelo del tabaco se llama soledad, es un demonio. Y la persona que tiene tendencia a caer con el tabaco tiene problemas de nostalgia, tiene problemas de soledad. Hay una herida abierta en el corazón que lo atrapa. ¿Tiene usted problemas con el bolo? No puede sostener su palabra de dejar eso. Escuche, revise su corazón. Las personas que tienen problemas con pornografía, con masturbación, que están cayendo continuamente, algún problema tienen. Personas que tienen debilidad por las prostitutas, tienen algún problema escondido. Hay que buscar dónde está la raíz de amargura. Escuche, generalmente un día de esos el Señor me sacó al patio, al jardín. Había llovido y el Señor me dice, quiero que salgas al patio. Bueno, yo salí al patio y le digo, ¿ahora qué, Señor? Y me dijo, deshierve, saque las hierbas. Y me agaché a sacar las hierbas. La mala hierba te regala el follaje y se queda con la raíz adentro. ¿Sí o no? ¿Ya experimentaron a sacar mala hierba? Toda la mala hierba es como el lagarto, te regala la cola y se queda con el resto para que uno la deje de molestar. Y las raíces quedan debajo de la piel, debajo de la tierra. Pero cuando se ha remojado con el agua de la palabra la tierra, entonces se puede meter el dedo hasta el fondo y arrancar la raíz. Entonces, cuando uno quiere trabajar sobre la amargura, uno tiene que descubrir las raíces. Por ejemplo, un hombre que se pierde de rabia cuando les pega a los hijos, o se pierde de rabia en el tránsito, o se pierde de rabia con la mujer y le tira un empujón, una patada. ¿Qué está diciendo? Tiene una herida con su papá allá en la infancia. Necesita buscar la raíz para ser libre totalmente. ¿Estamos entendiendo? No se conforme con trabajar en las heridas de su corazón de manera superficial. Por ejemplo, un papá que maldice con toda libertad a los hijos. Uno de los, ¿qué voy a decir? ¿Cómo es? Era el tío de mi hermano de padre. O sea, era de la familia de la esposa, de la primera esposa de mi papá. Y él los agarraba a los muchachos y en los oídos le decía, vení, 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 fulano de tal. Y el otro iba y le decía, sí, papá. Y el padre le gritaba, eres un hijo de pez, en el oído del hijo. Hijo de tal por cual. ¿Por qué hacía eso? Porque el hombre había sido tratado de esa misma forma. Entonces, ¿puedo yo estar en un comportamiento torcido, influenciado por los demonios, manipulado por los demonios, bajo su presión y opresión demoníaca, y comportarme igualito, idéntico a lo que mi papá o mi mamá hacían? Entonces, necesitamos buscar las raíces si queremos liberación completa. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Yo le voy a Amén. pedir, aquí Amén. terminamos Amén. con nuestro estudio. Amén. Amén. Voy a Amén, pedirte que amén. Gloria a tomemos Dios. un tiempo Amén. para orar. ¿Ok? Que tomemos un tiempo para orar, un tiempo para ponernos delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos limpie, que nos bendiga. Amén. ¿Se escucha la música?